Miren, antes de pasar con el tema que nos compete, rápidamente se me quedó la portada de Panorama. Ojalá me puedan apoyar también los muchachos. Panorama, de Medios Panorama, a propósito de una denuncia que ellos están haciendo en este periódico. El ABC de la debida diligencia de compras y contrataciones se olvidó en la licitación de los aeropuertos de Pedernales. Esto es todo un escándalo. Me pareció haber visto a Simon Freud en el informe con Alicia Ortega, parece que lo convocaron para que dé detalles de esto. Y precisamente las declaraciones del director del Fideicomiso Pro Pedernales, Simon Freud, afirmó que esa entidad cumplió con su deber en la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales, y esto ha generado más dudas que respuesta. Dice Panorama, ¿cómo es posible que Acciona, una empresa de origen español con un historial tan negro por soborno, lavado de activos y corrupción, haya logrado colarse y ganar en uno de los proyectos más importantes del país sin que se levantaran banderas rojas? ¿Qué sucedió con la exhaustividad que se supone debe prevalecer en las contrataciones públicas? Y ahí entonces en el documento está la razón social y toda la información de Acciona Construcción S.A. para la licitación del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo en Pedernales. Dice, no solo Acciona Construcción ha sido cuestionada por su historial de riesgo reputacional, empresas como Remix y Acero Estrella, finalistas en el proceso, también han estado implicadas en casos de corrupción. Remix fue parte del caso Medusa, como ya ustedes conocen, y en relación a Acero Estrella y su vinculación con Punta Catalina como parte del consorcio encargado para la construcción de la termoeléctrica junto a Odebrecht y Tecnimont. Sé que por ahí las cosas, ojalá que no tengamos un próximo Odebrecht aquí con esta empresa Acciona. Y el medio Panorama es que yo sepa, aparte de lo que vi con Alicia Ortega ayer, que no me detuve a verlo, pero sé que vi a Simon Freud, que está cuestionando. Así es que hacen falta más medios y programas que investiguen para que no pase lo que pasó en el gobierno pasado, ¿verdad? Vamos todos a seguir con los ojos puestos en esto. Yamel, vamos al tema de los presidentes que tienen alguna similitud en la región. ¿Quiénes son? Vamos a ver, señores, cómo se parecen, cuáles son las similitudes, como dice Colombia, entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y nuestro presidente, Luis Abinader. Sabemos que Bukele, señores, ha sido un presidente de los más destacados de los últimos años, que ha levantado a El Salvador y que ha hecho cambios tan contundentes que lo han llevado a ser, pues como dije, de los presidentes que más se habla en los países de Latinoamérica. Bueno, pues Nayib Bukele afirmó que las pandillas en el país, que sabemos que las famosas pandillas, las maras salvatruchas, que son pues las pandillas del Salvador, era conocido El Salvador más que nada, era por eso. Nayib Bukele ha logrado pues eliminar esto un poco, y él está afirmando o continúa afirmando que están operativamente desarticuladas, y dice que todavía quedan enemigos por vencer y eliminar completamente. En un mensaje televisado, Bukele estuvo elogiando las fuerzas de seguridad, destacando su valentía y sacrificio, y dijo que el compromiso de su administración con la lucha contra las pandillas sigue firme, es decir, todavía le queda trabajo por hacer, a pesar de los números que voy a decir más adelante de las personas, la cantidad, señores, de personas que se ha llevado al encarcelamiento. Bueno, desde que se anunció el tema del régimen de excepción, que fue en 2022, luego de que pasó un fin de semana con 87 homicidios, ahí fue que Nayib Bukele dijo, no, espérense, hay que poner este régimen de excepción. Y bueno, desde ahí las medidas han incluido la suspensión de varios derechos fundamentales, como la libertad de asociación y la privacidad de las comunicaciones. Sabemos que este régimen ha sido también, por otro lado, criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, y, como dije, ha llevado el encarcelamiento de unas 82,000 personas. Y usted dirá, ¿por qué los derechos humanos se quiere meter la cuchara aquí? Bueno, porque se habla de que así como Bukele ha minimizado, ¿verdad?, el tema de las pandillas y que ha encarcelado a miembros de estas pandillas, se dice que él ha sido tan estricto con el tema de la seguridad que hay miles de personas
libres, personas que no tienen ningún crimen, que están en las cárceles. Entonces, ¿qué más? Dice Bukele que él se niega de haber negociado con los miembros de las pandillas, porque hay personas que dicen que tal vez él ha podido reducir las pandillas porque llegó a algún tipo de negociación, pero él lo sigue negando. Desde el 1 de junio, que fue la toma de posesión de su segundo mandato, Bukele dijo que su principal objetivo de ese segundo mandato será sanar la economía. ¿Por qué? Porque este ha sido el punto, señores, que más se le ha criticado de su gobierno, su mayor fracaso, como muchas encuestas lo han denominado. En cuanto a lo económico, en este ámbito, la Asamblea Legislativa estuvo aprobando un presupuesto de 9.000 millones de dólares para el 2023 y esto incluyó una emisión de 338 millones en deuda y posteriormente 1.500 millones en bonos para gasto corriente y 1.000 millones adicionales para lo que es el presupuesto. La deuda pública total alcanzó los 20.000 millones de dólares, más 10.000 millones con los fondos de pensiones. Esta situación ha generado preocupaciones sobre el acceso del país a nuevos préstamos y ha llevado a negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por 1.400 millones de dólares. Bueno, aquí nos quejamos de la deuda, pero parece que en El Salvador estamos todavía peor. Colombia nos va a contar cómo es que se parece en Colombia. Bueno, antes del cambio en la Constitución que permitió la reelección inmediata en El Salvador, un presidente debía completar un mandato de 5 años y esperar 10 años para poder postularse nuevamente para la presidencia. Esta norma estaba en vigor para evitar la perpetuidad del poder y promover la alternabilidad política. Por ejemplo, en Nicaragua, ustedes saben que tenemos una situación, igual que en Venezuela, prácticamente de secuestro de la democracia. Y no sé, Iván o Yamel me pueden corroborar el dato. ¿Cuánto tiempo tiene ya el presidente de Nicaragua y su esposa es la vicepresidenta? Entonces, bueno, para temas como esto y cosas que han pasado, sabemos lo que pasó en Cuba, en fin, aquí tuvimos a Trujillo y tenía El Salvador pues esto para precisamente garantizar el tema de la alternancia, pero bueno, el último presidente que buscó la reelección desde el 2007, suma ahí el tiempo que tiene, y esto podría pasar en El Salvador, aunque él dice como Balaguer que ya no vuelve. El último presidente que buscó la reelección inmediata fue Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó bajo la dictadura del 31 al 44. Este antecedente subraya la rareza y la controversia que genera un intento de reelección inmediata en este país centroamericano. Nayib Bukele, antes de asumir la presidencia precisamente en el 2019, había afirmado que en El Salvador una misma persona no podía ser presidente de manera consecutiva. ¡Ay! En esto también se parece al presidente Abinader, que decía que no y que no, pero bueno, después tuvo que sacrificarse. Durante su campaña y en sus primeros años de poder, criticó a otros líderes de América Central como Juan Olmedo Hernández en Honduras y Daniel Ortega, que les decía, de Nicaragua, por buscar la reelección inmediata, cambios en las resoluciones de las Cortes Constitucionales acusándolo de actuar como dictadores. Sin embargo, Bukele ha cambiado su postura y está buscando la reelección inmediata por un segundo, o más bien buscó la reelección inmediata por su partido Nuevas Ideas, como ya ustedes saben, el NI. Entonces, ¿en qué se parecen, diría yo, cómo evolucionó la postura de Bukele? Igual que la de Luis Abinader. Bueno, en el caso de Bukele tuvo él que buscar una modificación constitucional como Danilo. Luis Abinader, nuestro presidente, no tuvo que buscarla porque encontró la Constitución preparadita para 2 periodos consecutivos, un trabajo que le hizo Danilo en el 2015, que solamente podía llegar hasta el 2016, y hizo una gran gestión de gobierno, tenía todo en sus manos. Los primeros mandatos por lo general son buenos, salvo alguna crisis global como le pasó a Luis Abinader, que recibió el gobierno en una pandemia y no podríamos decir que estos 4 años fueron buenísimos. Esperamos que esto que viene pues pueda remontar y con las modificaciones que está haciendo, pero Bukele tuvo que hacer esta modificación para poder reelegirse. Hay cosas que han pasado, de hecho él se dice en Twitter, o se decía, no sé si ya lo cambió en X, lo quitó. Pichón de dictador, lo quitó porque él mismo, ¿verdad?, se estaba haciendo el autobullying, tipo un stand-up comedian
de Estados Unidos que hacen su show sobre la burla de sí mismos. Pues como él sabía ya que entraba en esa categoría de dictador, pero sobre todo, además de suprimir algunos poderes de la Asamblea y todo eso, el tema de los derechos humanos. Yo he visto algunos documentales porque se oye muy bonito que Bukele resolvió el tema de inseguridad en Salvador y que Bukele ha generado en Salvador uno de los países más seguros, el más seguro, dice él, de Centroamérica o de Latinoamérica para ir. El tema del Miss Universo, que perdimos esta oportunidad nosotros de tenerlo aquí, y entonces él entra al, ojalá buscar ese video, chicos, como él entra al palacio, las cámaras entran caminando con él y hace esa llamada de atención en un evento súper turístico de los más vistos a nivel mundial con el Miss Universo, y hace esa demostración de estabilidad y poder llevando un evento de vanidades para algunos, pero de alto impacto a nivel de reconocimiento social y turístico en el mundo. Entonces, pero los documentales que he visto de la otra moneda es que hay gente que en esas redadas, que en esos procesos de apresamiento están ahí mansos con cimarrones, o muchachos que quizás no deberían entrar en esas cárceles o que se han iniciado recién a las bandas. La cosa es que él se ha llevado de tajo a este problema de las bandas. Y esto tiene sus pros y sus contras, y por supuesto tiene la gente de los derechos humanos. Y yo te traje un videíto a propósito de la comparación con Bukele y Luis Abinader, cómo Bukele se refiere a República Dominicana versus Haití, que es un presidente que se ha preocupado por el tema haitiano. En eso también se parece a Abinader, de los pocos presidentes de la región que nos ha hecho coro con el tema de Haití, que ofreció ayuda. Nadie le hizo caso, como cuando Trujillo le declaró la guerra a Adolfo Hitler, exacto. Nadie le hizo caso, pero él ofreció ayuda para entrar y apoyar a lo que estaba pasando en Haití. Vamos a ver, que me llamó mucho la atención la forma en que él describe la diferencia entre Haití y la República Dominicana. Ejemplo para otros países del Caribe, de Latinoamérica, y al otro lado de la misma isla, con la misma frontera, con los mismos recursos naturales, en la misma zona del mundo, con el mismo mar, está el peor país de América. Dominicana es un país con mucho desarrollo, con mucho turismo, ejemplo para otros países del Caribe, de Latinoamérica, y al otro lado de la misma isla, con la misma frontera, con los mismos recursos naturales, en la misma zona del mundo, con el mismo mar, está el peor país. Yo quiero que ustedes sepan que lo que decía el Twitter de Nayib Bukele, primero él se puso dictador de El Salvador, Colombia, y después lo cambió a el dictador más cool del mundo mundial. Y la gente sabía que era un tema de ironía, precisamente porque le decían que tiene una dictadura, a pesar de que él decía, aquí no hay dictadura, aquí lo que es una democracia, que el pueblo ha votado. Pero interesante eso, porque ya hoy en día lo que tiene Iván es Philosopher King, es lo que él tiene en su bio, porque ya parece como que se está acercando. ¿Y qué sería en español? Rey de la filosofía. No está aquí. Rey de la filosofía, para que la gente más o lo menos entienda. Entonces, si parece... Vargavila estuviera aquí, no te lo preguntara, porque él... Sí, Vargavila es fluido en esos temas lingüísticos. Miren, hay un asunto importante, y es la pregunta que nos hacemos de si operan o no las pandillas aún en El Salvador, si es que hubo una negociación, como Yamel mencionó anteriormente, o si realmente Bukele acabó con el flagelo de las maras en ese país. Se habla, y vamos a ser reiterativos en este caso, Bukele declaró un estado de excepción en El Salvador como parte de una agresiva estrategia para combatir más bien las pandillas. Esta medida se adoptó por la escalada de violencia que resultó en los 87 homicidios que ya mencionamos en un solo fin de semana. Este fue el momento de pare, el momento de quiebre para esa situación en El Salvador. Esta declaración marcó el inicio de una guerra contra las pandillas, contra las maras, con un masivo despliegue de fuerzas militares y policiales destinado a desbaratar las estructuras de los grupos criminales que se financiaban a través de extorsiones, asesinatos y venta de drogas al menudeo. Según una investigación de Inside Crime, en ese momento se estimaba que había casi 120,000 pandilleros en El Salvador. Escuchen esto, 120,000 pandilleros. La Mara Salvatrucha, MS-13, considerada con aproximadamente 78,000 miembros, mientras que Barrio 18 en sus dos facciones tenía alrededor de 41,000 personas allí.
el gobierno ha afirmado que la situación de seguridad ha mejorado notablemente desde la implementación del estado de excepción, destacando una transformación en el país. Sin embargo, el régimen de excepción ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. El régimen permite detenciones sin orden judicial y ha sido asociado con denuncias de torturas y muertes bajo custodia estatal. Desde su implementación, más de 85,000 personas han sido capturadas, aunque la mayoría aún no ha sido sentenciada. El gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 detenidos por la falta de pruebas en su contra, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el respecto de los derechos fundamentales. Las maras y pandillas han tenido una presencia significativa en El Salvador durante más de 3 décadas. Hay que ver también el tema de las actividades de narcotráfico que están involucradas allí, crimen organizado, extorsión. En 2012, señores, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales y 3 años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró como organización terrorista junto al Barrio 18. Finalmente, la lucha contra las pandillas ha sido una de las principales prioridades del gobierno de Bukele, que ha implementado un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, como el derecho a la asociación. Esa información ya la habíamos compartido con ustedes, y eso es lo que causa las preguntas sobre este gobierno de Bukele, hasta cuándo este estado de excepción puede mantenerse y en qué momento será, Colombia, llame a la audiencia, que se va a definir qué es Bukele, si es democrático o si ciertamente volverá a su antiguo hashtag o handle de dictador, pichón de dictador. O si es simplemente Bukele, porque yo creo que podríamos asumir nuevos epítetos. Por ejemplo, ya googlear es un verbo, tuitear es un verbo, por más que se llame ex. Y hay una profesión que se llama Instagramer. Puede ser que Bukele sea un nuevo sinónimo de algo desconocido, de una mezcla entre un dictador y un filósofo. Un rey filósofo. Y un rey filósofo. La pregunta para ustedes ahora en el chat: ¿se parecen en algo Bukele y Luis Abinader? Los muchachos han leído ahorita la fortuna de Bukele, cerca de 4,000 millones de pesos, ¿verdad? De Abinader. De Abinader, 4,000 millones. Así es. ¿Eso era? ¿Que ha bajado? No, que ha bajado 200. Ha bajado 200. 200 millones, 4,000. Sí. ¿Cuánto es la fortuna de Bukele? ¿En qué se parecen Bukele y Luis Abinader? A propósito del piropo que nos tiró Bukele en ese videito que yo le traje. Ahí está en los comentarios, en la caja de comentarios. Los que están en sintonía con nosotros, vamos, comenten y compartan. ¿Se parece Luis Abinader a Bukele, Bukele a Luis Abinader? Luis Abinader no usa corbata, de hecho al debate fue así con su camisa desabotonada. Abierta, sí. Bukele ya no usa tanto la gorra, pero al principio era un tipo muy de gorra, sus barbas. Los trajes que se ponen no son los trajes occidentales de corbata y el blazer. Son como unos trajes para ir a una boda, Colombia. Sí, ojalá me apoyen los chicos ahí. Cuando él tomó posesión, parecen trajes más de un rey. Y ahí quizá va con la bio que tiene en ex, que es un rey filósofo, y todo su estilo de manejo también es muy expresivo con su esposa en afectos públicos, que Luis Abinader y Raquel Arbaje pues también tienen ese tipo de manifestaciones, más de Raquel hacia él, hacia Luis, que de Luis hacia Raquel. Y en el caso de Bukele, besó varias veces en la toma de posesión a su esposa y estaba un poco avergonzada, pero sí son presidentes relativamente jóvenes con sus parejas, matrimonios estables. En el caso de Bukele creo que tiene una niña pequeña. Sí, tiene una niña. Exacto. Entonces, bueno, queremos escucharlo. También tenemos un número de WhatsApp para que usted mande sus audios desde toda parte del mundo. Si alguien nos ve también desde El Salvador, el teléfono es 849-501-1549. Y más adelante, pues vamos a también estar tomando llamadas del público. Bueno, Bukele tiene, Colombia, 43 años de edad apenas. Es bastante más joven que nuestro presidente. El presidente tiene 57 años. Y la fortuna que preguntabas hace un momento de Bukele es de apenas 2.5 millones de dólares, que me lo encuentro poco, pero eso fue para el 2021.
de allá para acá, ¿Tiene yo menos? creo que no. Es que como presidente no se gana dinero. ¿Tú no ves que Luis perdió 200 en estos 4 años? No, pero que Luis tuvo como Luis una mala perdió administración. 200 millones. No, tiene sentido. Porque si tú no estás trabajando... Miren, dice que el salario de Bukele son $3,467. Un youtuber Que él gana más debe que gan- Sí, pero él no debe gastar 2 pesos de eso. ¿Cómo que no? ¿En qué lo su gasta? vida personal. Él No. tiene que pagar su casa. Él no vive en el palacio. Pero más nada, porque mira, no paga chofer. La niña en el colegio tiene que pagar Eso su está colegio. gratis. Eso está no va al gratis. colegio. Laila Bukele no va para el colegio. Ah, sí. No, mi amor, ¿Tiene no. homeschooling? Por supuesto, esa niña no la pueden mandar. Bueno, esa señora gasta en el salón, la esposa de él. Él no es de los hombres que le va a decir cuando la mujer le dice, more, voy para el salón. Él tiene que ponerle sus $500. Señores, tiene todo sentido que un funcionario público en ejercicio que haya abandonado sus labores productivas, porque tú puedes decir, no, porque yo cedí mire, cuando yo soy campesina, cuando usted da la tierra a una quinta, no es igual cuando usted la trabaja. O sea que lo lógico es que él haya bajado en su patrimonio. Lo grande de muchos funcionarios públicos que hemos visto que ahí quedaron mucho agarrados en su propia declaración de bienes, que por eso no quieren declarar los bienes, los funcionarios, los legisladores, porque es que ahí se sabe, cero mata cero. Pero ¿cómo que una gente puede duplicar y triplicar su patrimonio si estaba lejos de su empresa siendo ministro, siendo legislador? ¿Cómo es posible? O sea que tiene toda lógica que Luis Abinader haya bajado esos 200 millones de Además, pesos. Colombia, que Luis Abinader tiene una esposa de alto mantenimiento, como se conoce. Ella tiene su dinero. Perdón, sí, es verdad, pero tiene una esposa de alto mantenimiento, tiene 3 hijas, que las 3 también son de alto mantenimiento, que están estudiando en universidades fuera. De alto consumo. Que son de alto consumo, que una de las hijas, la mayor, también tenía una empresa, que no sé si así sabía, tenía un negocio de jeans. Ella hacía jeans con telas locales de la República Dominicana. ¿Y lo quitó? Yo no he vuelto a escuchar de eso, pero en el principio yo le estoy hablando de que ella tiene una producción gigante, enorme, de jeans, Esther me parece que era, y todo eso fue del bolsillo de Luis Abinader. En el caso de Nayib Bukele tiene 2 niñas pequeñas, una que nació en el 2019, que tiene 5 años, y otra que apenas tiene 1 añito, todavía no le ha tocado el alto mantenimiento. O sea que a Bukele que aproveche ahora y que sepa que ahora no va a perder tanto. Pero Bukele puede vivir después de la consultoría igual que Barack Obama, porque aquí es que los presidentes no saben hacer más nada que no sea ser candidato y presidente. Que Leonel Fernández, que voy a leer a Tomás I Castillo, dice, buenos días, estudio y mundo. Pero creo que Abinader y Bukele no se parecen en absolutamente nada, pues uno tiene agallas y el otro pluma y pescuezo. ¡Guay! No sé a quién se refirió con agallas y con pluma. ¿Tú ves? Seguro. Teresa Callinger dice, Bukele ve por su país, su gente de bien, no se vendió ni vendió el país, ni traicionó su país, no solo habla, él hace. Abinader le importa un pepino a la República Dominicana, hasta ofensivo a la comparación. ¿Oyó, producción? Producción, dice Teresa Callinger que es ofensiva esa comparación que usted ha hecho, que en qué se parecen Bukele y en qué se parece Luis Abinader. Fran Feli dice, eso es una gran ofensa mortal, comparar al señor Bukele con Abinader alias Haití. Franklin Melo, tienen el mismo estilo de gobierno, la diferencia es que aquí la delincuencia no es como la que tenía El Salvador. Dice Zenaida, a mí me gustó más el piropo de Trump, una vez Haití es una letrina. Ah, bueno, eso se refería al video que pusimos de la diferencia de Haití, República Dominicana. En fin, dice Isabel Herrera, ya para cerrar, en nada se parecen. Ya quisiéramos parecernos a Bukele, pero bueno. Lea Beatriz. Pero bueno. A Beatriz, Beatriz dice, los dos son árabes. Libaneses. Beatriz, terrible. Bueno, vamos a la pausa en breve. Country and the World se integra Vargas Riverón con nosotros en este Sony, en, ¿cómo se diría? ¿Un día caluroso? A hot day. A hot day, como Nicky Jam, que es una chica. She's hot. Vamos a la pausa, en breve regresamos.